Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Nos acompaña en este espacio el doctor Luis Verde Soto, secretario de Política Pública Anticorrupción. Secretario, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Es importante conocer cuál es el plan de acción que han venido realizando precisamente para prevenir actos de corrupción en el sector público. Buenas noches. Buenas noches, muy grato estar con ustedes. Ahora, pues efectivamente hoy día se volvió a reunir la instancia convocada por el presidente de la República, las máximas autoridades de las funciones del Estado, es decir, a las 5 funciones del Estado, a el equipo o el grupo de superintendencias que forman parte del Estado ecuatoriano, a las diversas autoridades jurídicas que tienen que ver con la lucha anticorrupción, y a la sociedad civil, los medios de comunicación, gremios de trabajadores, gremios de empresarios y universidades. Esta instancia, que se reunió hace aproximadamente un mes, y sacó las primeras conclusiones de cuáles son los puntos de convergencia y cuáles son los temas comunes entre ellos. Ahora se volvió para discutir básicamente la conformación de un conjunto de mesas de coordinación de acciones en base a una propuesta realizada por el Ejecutivo, y para ver cuál es la relación que existe con la Estrategia Nacional Anticorrupción. La primera propuesta que se hizo fue de que las organizaciones del Estado pudiesen asimilar en todo, en parte o no hacerlo, respecto a su autonomía, en todas las propuestas que se han hecho en la Estrategia Nacional Anticorrupción. Se revisó la estrategia y adicionalmente se planteó la posibilidad de 5 mesas en torno a las cuales podían darse acuerdos sobre reformas importantes que deban realizarse para prevenir la corrupción en el país. Estas mesas fueron una mesa de integridad fundamentalmente relacionada con la cultura, una segunda relacionada con el fortalecimiento del servicio público y la meritocracia, una tercera sobre reformas normativas, una cuarta sobre calidad del gasto público y una quinta sobre estadística y tecnología. Estas 5 mesas, en cada cooperación de cada una se revisó qué temas podrían congregarse en torno a cada una de estas mesas, qué sugerían las distintas instituciones alrededor de lo que habíamos propuesto nosotros, y fundamentalmente nosotros escuchamos aquello que tenían que decir el conjunto del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana al respecto. Fue una reunión increíblemente fructífera. Fue una reunión que mostró un alto sentido nacional de todos los participantes. Se pusieron metas para lograr y se logró congregar, yo diría, una agenda sustantiva de temas que el país requiere en este momento. Secretario, es importante lo que usted menciona, estos acuerdos, estas reuniones, estas mesas que permitirán de alguna manera identificar y prevenir, sobre todo, que es lo importante antes que atacar ya el hecho como tal o denunciar un delito que se pueda presentar en una institución pública. Pero ¿cómo ustedes ya vienen trabajando? Yo sé que es una institución creada recientemente en el mes de mayo, sin embargo, ¿cómo han trabajado ustedes para poder prevenir actos de corrupción dentro de las instituciones públicas? Ustedes crearon un mapa de riesgo de corrupción, han identificado instituciones que estén en riesgo de posiblemente ser sujetas a este tipo de actos. ¿Cómo han venido trabajando en ese mapa? Mira, hemos trabajado en base a los 9 objetivos estratégicos que nos hemos planteado. La corrupción es un fenómeno sumamente amplio, sumamente complejo, que admite muchos tipos de clasificaciones, múltiples entradas, y sobre todo tiene que partir de un hecho real, que es el Estado no es una esponja que absorbe corrupción indiscriminadamente, sino que el Estado es penetrado por diversas formas de corrupción que contaminan aquellas grietas que abren, aquellos procesos que quedan abiertos, y procesos que quedan abiertos quiere decir decisiones que se adoptan a partir de procesos que generan dificultades por su misma construcción y su diseño, o a su vez procesos que quedan abiertos a prevalecer la corrupción por falta de valores de las autoridades, por falta de ciertas prácticas históricas que se realizan. Conscientemente, lo primero que hacemos, ¿no es verdad?, es recurrir al tema de valores.
Es decir, estamos trabajando este rato con a incrementar los niveles de conciencia pública sobre la corrupción oculta, y esto implica en 2 semanas pondremos en un curso, por ejemplo, un segundo curso sobre de capacitación sobre temas de actualización sobre las formas de la corrupción nacional e internacional y de integridad pública. Este curso se dará para todos los mandos medios, aproximadamente 230.000 mandos. Estamos trabajando sobre incrementar los niveles de conciencia y trabajo en el Parlamento sobre los principales proyectos de ley que se realizan sobre corrupción, fundamentalmente reformas de la ley de extinción de dominio, fundamentalmente temas relativos a conflicto de interés y de lavado de activos. Estamos a su vez también buscando modelos, formas como proceder a trabajar complementariamente con la forma curricular y diseñar las formas como se abren intersticios a través de los cuales se puede trabajar con los diversos profesores y maestros de la iniciativa. Estamos también, tenemos un diagnóstico realizado a las instituciones del sector público. Nuestras instituciones del sector público ecuatorianas son muchas, son 171, sin contar los organismos. De esas 171, secretario, perdón que le interrumpa, pero ahí me imagino que ustedes ya identifican las instituciones de riesgo. ¿Cuáles serían estas? Son 30 instituciones que tienen un más alto riesgo. Esas 30 instituciones, en este momento, sobre ellas, evidentemente hay que saber tener una metodología con la cual aproximarse. ¿No es verdad? Lo que hemos hecho es diseñar, primero detectar las 30 instituciones de más alto riesgo. Esto se hizo a través de fichas de identificación con los mismos funcionarios a la cabeza de estas organizaciones y con otros datos complementarios. Con estas fichas se realizaron fichas por entrega del presidente de la República y a su vez se han trabajado fichas de sistematización por cada uno de los gabinetes. A su vez, con esas mismas instituciones vamos a aplicar 3 metodologías que están siendo terminadas de diseñar. Las entregaremos también dentro de las 2 primeras semanas. Mejor puedo decir la fecha exacta, será el 13, martes 13 de diciembre, será entregada al presidente de la República con ocasión de conmemoración del Día de la Lucha contra la Corrupción en el Mundo, que es el 9 de diciembre, pero se expresó el día 13 para poder hacer un acto conjunto y entregar estas metodologías, que son una metodología primero de mapeos de los riesgos de corrupción. Esto implica examinar zonas de calor donde se produce la mayor factibilidad de corrupción, tanto por lo que perciben los propios funcionarios públicos cuanto por la observación de procesos que se hacen en cada institución particularizada. Se establecen mecanismos para establecer lo que llamaríamos mecanismos de alerta temprana, es decir, posibilidad de prever la ocurrencia de un acontecimiento de corrupción, tener indicadores que nos permitan justamente la alerta temprana, y luego la gestión del riesgo de la corrupción, cómo las mismas autoridades tienen que llegar a gestionar los riesgos de corrupción en el interior de las instituciones. El objetivo acá es básicamente el de lograr que las capacidades de autodeterminación del riesgo de corrupción, con las capacidades de control del riesgo de corrupción, desde las potencias internas de las instituciones, se equilibren con las capacidades externas. En este momento Ecuador es un país en el que depende absolutamente de su Contraloría. La Contraloría no abastece toda la capacidad de control que debería tener sobre el conjunto de instituciones públicas, y quedan grandes espacios de descontrol y que conscientemente es preciso recuperarla. Es la única forma que se equilibra los 2 niveles de auditoría interna y auditoría externa, el de control interno con el de control externo, y a su vez no se trata de crear una nueva Contraloría ni crear un segundo nivel. Se trata de que aquellas puedan funcionar de modo paralela y podamos avanzar. Y que no exista un choque entre Fiscalía y Contraloría también, ¿no? En ese procedimiento que hace sobre todo el tema de la investigación previa que realiza. Una de sus atribuciones de la Secretaría es precisamente recabar información sobre presuntas irregularidades o actos de corrupción dentro de la administración pública y, por supuesto, ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales o administrativas competentes. En este sentido, ¿ustedes ya han detectado dentro de las instituciones actos de corrupción de funcionarios? ¿Han puesto en conocimiento de Fiscalía o de la Presidencia de la República estos actos, considerando que cada autoridad que asume pues una cartera de Estado se sujeta al código de ética precisamente emitido por este gobierno?
Así es, mira, la vocación central de la institución no consiste en investigar casos, consiste en prevenir la ocurrencia de casos, pero obviamente si llegase a ocurrir, como efectivamente ha ocurrido información sobre alrededor de 30 casos, los casos han sido entregados, han sido reencausados, han sido conducidos hacia las instancias, porque la mayor parte de casos se trata ya de hechos ocurridos y consiguientemente el ordenamiento jurídico del país dispone quienes deben trabajar sobre ellos. En todos los casos se ha derivado hacia las instancias correspondientes y hemos realizado investigaciones que tienen que ver con la prevención. Es decir, evitar que ocurran los casos. ¿Y tuvieron alerta sobre el caso del exministro Vera en su momento? Porque es increíble y también nos causa un poco de asombro saber que hubo allanamientos en un despacho ministerial, en su vivienda, en donde él estaba pues durmiendo. Son cosas que alertan a la ciudadanía. ¿Ustedes tuvieron conocimiento en su momento, muy aparte de lo que ha hecho Fiscalía, por supuesto? No, aquí hay dos elementos centrales. El uno es que frente a los acontecimientos detectados por la Fiscalía, ella ha tenido la más amplia disposición del Ejecutivo para realizar todo el género de investigaciones que correspondan y obviamente lo que se trata es de preservar la presunción de inocencia de todo funcionario público mientras no se demuestre lo contrario. Y eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Obviamente todos los elementos de alerta no pueden hacerse sobre un funcionario especializado. Como tú comprenderás, en Ecuador existen 450.000 funcionarios públicos y no se puede hacer prevención individualizada sobre los 450.000. Lo que se hace es establecer franjas de calor, como se llama, es decir, en los lugares de la administración pública donde pueda haber mayor posibilidad de corrupción, se alerta sobre esas franjas de calor, pero tú no puedes alertar sobre 450.000 funcionarios. Claro, pero uno viene siendo la cabeza de una institución y si la cabeza no está bien o está siendo investigada por una autoridad, sí nos genera cierta preocupación. El tiempo ha sido bastante corto, secretario, nos gustaría seguir ampliando el tema y saber cómo se están desarrollando las actividades. Lo invitaremos en otra oportunidad. Creo que es importante la labor que realicen porque aquí no se trata de sancionar, sino de prevenir y ese es el trabajo precisamente que ustedes están realizando. Gracias, Min. Será muy grato volver a conversar contigo. Muchísimas gracias nuevamente a usted. Vamos a seguir avanzando con más información.